Listo. Muy bien, queridos amigos, pues siendo hoy miércoles primero, miércoles primero, día de la Divina Providencia, como todos los días primero, miércoles 1 de marzo del 2023, damos comienzo a nuestra sesión de los miércoles, dándoles la bienvenida a nuestros poco más de 50 participantes que muy probablemente sigan engrosando la asistencia a esta sesión. Me da mucho gusto estar con ustedes y platicarles de qué se va a tratar. Vamos nuevamente por principio de orden y como todos los maestros lo hacemos al empezar una nueva sesión con los mismos alumnos, pero en día diferente, a recordar que estamos dentro del gran marco de las virtudes olvidadas, que analizamos ya de la mano de Santo Tomás de Aquino, de San Buenaventura y de otros grandes pensadores, el pecado de la soberbia. Y que el lunes pasado, la virtud de la humildad, me equivoqué, analizamos la virtud de la humildad. Y comenzamos, de la mano de Santo Tomás, a analizar el vicio principal opuesto a la virtud de la humildad, que es la soberbia. Y hoy nos enfrentamos, en mi caso, con una gran rabia, con un gran coraje, con una enorme indignación, a un hecho periodístico que refleja el estado de descomposición, y lo voy a decir con todas sus letras, del clero mexicano. Así que, ¿qué les voy a contar hoy? Este es un ejemplo de un gravísimo pecado de soberbia, de un pecado tan grave que clama al cielo, porque además es un pecado contra natura, es un pecado contra la naturaleza. Y parece ser que estos señores que lanzan este panfleto que voy a explicar a continuación, ignoran que los hombres perdonamos algunas veces. Dios perdona siempre al que se arrepiente, pero hay alguien que nunca perdona, y es la madre naturaleza. No se pueden violar impunemente sus leyes sin que tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, la naturaleza cobre una factura que generalmente es impagable. Y cuando se paga esa factura, suele suceder que es con una serie de enfermedades insuperables y aun con la propia vida. ¿Por qué? Porque los individuos que pecan contra natura exponen gravísimamente su salud y su vida. Y ahora resulta la paradoja, ¿cómo diría yo? La abyecta sumisión del arzobispado de Guadalajara a la ideología de género, tal como lo están oyendo. Voy a comenzar por explicar con mucho detalle a qué me refiero. Y comienzo por darles el nombre del señor cardenal. Me niego a llamarle excelentísimo y reverendísimo cardenal, por eso nada más digo señor cardenal, José Francisco Robles Ortega, quien tiene una frase sobre la Iglesia que recuerda a una de las primeras homilías del Papa Francisco, citada por el periódico Info Vaticana, y que expresa la rectitud aparente del pensamiento del cardenal Robles. Cito al cardenal Robles. Dice, la Iglesia no es una comunidad por consenso, con unos objetivos por superiores que estos fueran. Es una comunidad que se caracteriza por la comunión,
de sus miembros con Dios y la vivimos con nuestros hermanos. Si no fuera por eso, ¿saben qué seríamos como iglesia? Seríamos un club más, una ONG más, o sea, una organización no gubernamental cualquiera. Y resulta que la iglesia no es eso. Estas palabras que acabo de leerles, escritas por el cardenal José Francisco Robles Ortega, fueron publicadas el 4 de julio del 2013. Es decir, apenas hace poco menos de 10 años. En 4 de julio de este año se cumplirán 10 años de que Robles publicó estas palabras que a mí se me antojan muy sabias, muy apropiadas, muy valientes. ¿Pero qué creen? Que esta adecuada actitud, esta valentía le duró muy poco. ¿Por qué? Porque en vista de las palabras que acabo de decir, resulta verdaderamente monstruoso que la Arquidiócesis de Guadalajara se haya pronunciado en su órgano oficial llamado Desde la Fe, que es un periodiquito semanal. Es monstruoso que se haya manifestado a favor de la ideología de género. Literal, como lo oyeron. La Arquidiócesis de Guadalajara se acaba de pronunciar a favor de la ideología de género. Dicen los obispos firmantes, encabezados por el arzobispo de la Arquidiócesis de Guadalajara, que sin importar el aspecto físico del niño, sea genéticamente varón o mujer, abro comillas, recomendamos que cuando el niño se sienta niña o que cuando la niña se sienta niño, la Arquidiócesis de Guadalajara recomienda hacer caso del sexo autopercibido, con independencia del sexo genético. Podría haberlo firmado el mismísimo Lucifer. Y continúa. Lo que recomienda la Arquidiócesis primero es hacer una transición hormonal y luego considerar algún cambio quirúrgico necesario para que la niña, autopercibida como niño, se vea como tal y viceversa, para que el niño, autopercibido como niña, se vea como tal. No importan las brutales mutilaciones, digo yo, ni los dolorosos testimonios de los transexuales arrepentidos tardíamente. Les voy a recomendar que escriban en su buscador, en YouTube, en Google, en Safari, en el que tengan, en Chrome, que escriban. Marta está preguntando, ¿la arquidiócesis dice eso? Justamente, Marta, es lo que estoy diciendo. La arquidiócesis, por medio de su órgano semanal, recomienda primero hacer una transición hormonal y luego algún cambio quirúrgico. Son palabras textuales de la publicación de la arquidiócesis sobre las recomendaciones que dan para enfrentar el problema de los transexuales niños. Esto es una locura, digo yo. Es una provocación diabólica. Porque ¿cómo es posible que el arzobispo de Guadalajara permita una cosa así? Los numerosos párrafos que se repartieron desde este semanario no cuestionan esto. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando realmente? Yo me pregunto, el pueblo de Guadalajara y de Jalisco, el pueblo que es descendiente de los cristeros, que dieron la vida por su fe y gracias a los cuales hay cierta libertad religiosa en México, ¿está de acuerdo con esta monstruosa contradicción a la doctrina católica? Yo creo que no.
¿Qué está pasando con estos ideólogos que se están infiltrando y están tratando de destruir la iglesia desde adentro? A ver, yo les pregunto, queridos amigos, ¿los vamos a dejar pasar intactos e impunes? ¿Así nada más? ¿Como si nada hubiera ocurrido? Yo digo, no. No estamos dispuestos a callar. Ahora que la Arquidiócesis de Guadalajara publicó en su boletín semanal que se distribuye en todas las parroquias y que es el semanario oficial, con artículos demoledores, haciendo apología, es decir, defensa de la ideología de género, de los conceptos usados por la ideología de género, de que los padres tienen, fíjense bien, voy a citar, a ver, Marta, parece que no me has entendido lo que estoy diciendo. Pon mucha atención, repito el concepto para que te quede muy claro, porque con tus preguntas lanzadas en el chat me estás demostrando que o no crees o no entiendes mi explicación. Perdón, es que alguien dice que ya pidieron perdón. Yo pregunto. No han pedido perdón. Alguien puso que es eso, pero ¿de qué sirve que pidan perdón si ya hicieron la atrocidad o ya se va para abajo? No, ya se ¿No? sigue, se está repartiendo y se sigue repartiendo. Y hay millones de personas desconcertadas. Porque es increíble. ese boletín se reparte en todas las iglesias de la arquidiócesis, que es enorme, es gigantesca, es la segunda en tamaño en el país. Si es verdad que ya enviaron una explicación, a ver, ¿explicación de qué? Esto no se explica. Aquí tendría que haber una retractación absoluta. Exacto. Una retractación que de haberse dado, todos la hubiéramos ya conocido, porque estaría publicada en primera plana de los diarios nacionales, o en YouTube, o en Facebook, o en las redes sociales. Y vamos a ver qué pasa. Si dan una explicación, pero no dan una retractación, va de retro. Satanás. Fuera de aquí, Satanás. Fíjense, dicen, los padres tienen la obligación de acompañar a los hijos en la autopercepción de género de ellos mismos, que se deben hacer tratamientos hormonales para acomodar el cuerpo a la autopercepción de la mente de esa personita, aunque solo tenga 5 años de edad. Y que luego de eso se debe acompañarlo con intervenciones quirúrgicas para transformar ese cuerpecito. Y que luego la personita en crecimiento se adapte, obviamente, a la autopercepción. Todo esto nos hace ver una serie de contradicciones que son inexplicables en el marco de la fe católica. La publicación es totalmente ideológica. Y lo peor de todo es que ese semanario no es una publicación del grupo del colectivo LGTBI y de letras para las cuales el alfabeto no alcanza, sino que viene publicado por la Arquidiócesis de Guadalajara, es decir, del arzobispo que jerárquicamente está a cargo de todos los católicos que viven en esa arquidiócesis. Recordemos que Guadalajara y en general todo Jalisco están reconocidos por su pasado cristero, porque es un pueblo católico que desciende de aquellos que defendieron la fe hace 100 años casi y que estuvieron dispuestos a dar su vida por la fe y que hoy son traicionados por la arquidiócesis misma. Así que si no se retractan en las próximas horas, la traición, la alta traición, quedará vigente. Al rato espero que muchos hagan comentarios ad hoc del tema que estamos tratando.
Ojalá se hubieran retractado, pero no lo creo. No hay evidencia de una retractación formal. Nunca se debió de dar. Además, Nunca, nunca se debió nunca, de dar. Nunca nunca, debió salir al público. Nunca. nunca. Ya es una locura el hecho de cómo la Conferencia Episcopal Alemana se dedica a estar tergiversando la doctrina católica para tratar de normalizar cualquier tipo de relación sexual y darle su bendición. Eso ya es una locura. Estuvimos hablando ya lo he mencionado en algunos videos míos, de cómo hay diócesis en Alemania que obligan a sus empleados y a sus pastores a aceptar la ideología de género. Platiqué también de cómo en Bélgica la misma Conferencia Episcopal belga ha creado todo un rito litúrgico, obviamente pseudo litúrgico, para bendecir a las parejas del mismo sexo. Y ya los denuncié y atacamos como debe ser. Y ahora lamentablemente le toca el turno a la arquidiócesis de Guadalajara. Qué tristeza, qué pena, qué barbaridad. Voy a partir el video para poderlo publicar en TikTok. Permítame un segundo.